Hola, ¿qué tal? Como siempre, para acercarle alguna cosa que se nos ha ocurrido que podría ser importante para ustedes, en este caso se trata de una nueva propuesta en este canal de comunicación en contacto que nosotros tenemos y venimos trabajando desde hace muchos años. La idea es que hoy vamos a hablar sobre los amigos, sobre el amigo, sobre la amistad. ¿Por qué? A mí se me ocurrió convocar a una cantidad de argentinos que viven aquí en Canadá, pero bueno, a otros que no viven acá en Canadá, para hablar sobre la amistad, sobre el Día del Amigo, sobre lo que esto significa. Es la oportunidad de pensar un poco sobre la amistad. Así que van a ser 5 podcasts y este es el segundo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la amistad, pero la amistad en el deporte, ¿no? Porque hay algo en el fútbol, por ejemplo, tomando el fútbol como deporte que nos une a todos, que va más allá del juego, es el barro compartido en la infancia, la charla en el vestuario, el abrazo después del gol o el silencio entre los dos tras una derrota. En ese universo de camisetas sudadas y botines gastados, nacen amistades profundas, de esas que resisten el paso del tiempo, los cambios de camiseta e incluso los océanos de distancia. En este Día del Amigo decidimos mirar hacia el césped, ese campo donde se juega mucho más que un partido, y rescatar algunas de las amistades más entrañables que nos ha regalado el fútbol y otros deportes. Historias de compañeros que se volvieron hermanos, de rivales que se encontraron en el respeto, de mujeres y hombres que supieron que en la cancha también se juega la lealtad. Porque al final, como dijo alguna vez un viejo entrenador, uno se puede olvidar del resultado, pero nunca de con quién lo jugó. Para hablar del deporte buscamos dos amigos que pueden entrelazar lo destacado de algunas relaciones de amistad en el deporte y mecharlo con la propia relación de amistad que ellos profesan. Bienvenidos Jorge Lipovetsky y José Luis Bendezú. Un placer enorme compartir con ustedes este espacio. Yo voy a decir de radio, aunque sea esta cosa media virtual, pero es de radio. Así nos conocemos. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Empiezo porque me nombraste primero, Sí. simplemente identificándome. Sí, gracias por la invitación. Me pareció desde el momento que me invitaste y me contaste el tema, realmente me interesó y más mañana siendo el día o hoy, el No, no, 7. no, el Día del Amigo es mañana, sí, que Sí, ahora estamos grabando esto, ¿no? sí. Pero sí, después podemos hacer una pequeña referencia, más siendo el Día del Amigo. Exactamente, el Día del Amigo en Argentina. No sé si se celebrará en otro lado. El Día del Amigo, acá se celebra el Día de la Amistad y el Amor en febrero, pero el Día del Amigo tiene un significado muy especial para nosotros, ¿no? Sí, Y se celebra de una manera muy seria, muy linda en Argentina. muy efusiva, diría yo. Sí, esa es la palabra, gracias. Muy Yo no efusiva. solamente no aprendo inglés, sino que me estoy olvidando de Creo que nos pasa a todos. José Luis, un placer enorme que te hayas sumado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Primero decir que Jorge tendría que responder primero porque en este foro respetamos a los mayores, de manera que no hay ningún inconveniente con eso. Rodrigo, muy contento de poder participar en esta ocasión, en este Éramos podcast. amigos. Y Jorge, también creo que en otros países celebramos, no sé con qué fuerza, me da la impresión, es una impresión personal, de que en Argentina, como dijeron ustedes, este día se celebra con mucha más fuerza. Esa es la sensación que tengo, pero también en el caso, por ejemplo, de Perú, el país en el que yo nací, es el mismo día del Día del Amor y muchas veces de los enamorados, diríamos, ¿no? Y muchas veces queda opacado por esta primera fecha. Ujú. Pero Claro, gracias, Rodrigo. pero cierto es que en Argentina hubo un odontólogo, el doctor Febraro, que viendo esta cosa del hombre llegando a la luna el 20 de junio, dijo, pucha, hemos sido capaces de superar barreras. Recordemos que aquello pasó en el 79. claro, digo, en medio de la Guerra Fría, ¿no? Con donde la carrera por llegar a la luna o la carrera del espacio era el que gana es el que gana, digamos, ¿no? Entonces llegar a la luna fue como decir, bueno, hasta acá llegamos, basta, se acabó.
y se acabó, ¿no? La carrera espacial se cambió, mutó completamente, pero en ese momento este dentista argentino de lo que es una localidad cercana a la ciudad de Buenos Aires, dijo, vamos a hacer esto. Entonces se sentó en su escritorio y empezó a mandar tarjetas a todo el mundo, a todos los líderes mundiales, presidentes, primeros ministros, eclesiásticos. Entonces llenó el mundo con esta propuesta de decir, bueno, impulsemos el Día del Amigo. Y se prendieron 2, 3, 4 países, no más que eso. Pero en la Argentina, sí, por imperio de, como siempre pasa, por imperio de los medios de comunicación y de algunos intereses, pues después empezamos a vender, ¿no? También. La cena del Día del Amigo. Es, El rey. es un rito, es un rito hoy en la Argentina. Pero hoy es un rito, es muy fuerte. Yo recuerdo haber hecho un programa de radio sobre el Día del Amigo y se sumó la audiencia de una forma notable y esto pasó hace más de casi 40 años, ¿no? Entonces hay mucha fuerza, hay mucha fuerza. Fue exactamente 20 años después de el alunizaje de Armstrong en la Luna, y aquella famosa frase, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Bueno, pero vamos a meternos. La primera pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo es que ustedes llegaron a ser amigos? Es muy romántico. A ver si estamos de acuerdo. Pimo Field. No me acuerdo el partido. Tampoco. Cubriendo para Radio Voces Latinas, y yo creo que en ese momento era el Correo Canadiense, o algo así. Y estábamos en la sala de prensa, yo estaba con el querido Fernando, o vos estabas con Fernando, no me acuerdo quién de los dos estaba con Fernando, y alguien más, y ahí nos presentaron. Así fue como nos conocimos, o sea, totalmente vinculado al deporte, en la forma en que nos conocimos. ¿Y después qué pasó? Porque ahí se conocieron, pero ¿y después qué? Y después nos fuimos encontrando en diferentes eventos hasta que Fernando nos juntó cuando empezamos con Polémica Deportiva. Claro. Un Y ahí programa. sí nació esta amistad que hasta perduraba hasta hace un rato cuando me llamó viejo. Este, Nada, que perdura hasta hoy, que es muy entrañable, ¿no? Para mí, por lo menos. Bueno, se ligó mucho con el tema de la radio, ¿no? Porque vos decías, estaban cubriendo, dando cobertura para un medio de comunicación. Exacto. Rodrigo, yo diría que fue el inicio, el deporte, como bien lo dijo Jorge, pero en mi memoria hay momentos en los que nos encontrábamos con gente no necesariamente ligada al deporte, pero que en las conversaciones, no sé, en mí por lo menos nació una cierta admiración. Primero al humor, que yo entiendo como una forma de demostrar inteligencia, y Jorge es una persona que profesa el humor, como una religión para Jorge. Él en 10 palabras, de las 5 primeras ya está riéndote, es de su naturaleza. Eso yo admiro mucho. Pero también sentí una cierta afinidad de perspectivas, de visión de mundo, que a mí particularmente en ese momento, en el primer momento me llamaron la atención, pero después, poco a poco y de manera natural, nos fuimos acercando, conversando. Diría yo que en parte de fútbol, pero quizá más adelante mucho más de otras cosas. Bien, se expande, ¿no? La amistad nace en un ámbito y después se expande. Es muy buena esa reflexión, José Luis, porque también el objeto de pensar en la amistad es que es un poco esto, digamos, ¿no? Que reflexionemos sobre el valor que tiene. La excusa del Día del Amigo es una excusa, en realidad, ¿no? Pero nos sirve. Disculpame que te interrumpa, pero aparte también la solidaridad, todas esas conversaciones que nos fueron juntando y que, como bien decía José Luis, empezó, digamos, el deporte o el fútbol fue el pretexto, pero a medida que nos fuimos encontrando en otros ámbitos, la cosa iba cambiando. Y después, bueno, pues ya cuando empezamos a hacer el programa juntos, lo que nos dio la oportunidad de compartir muchísimo más tiempo y conocernos mucho mejor y con cosas en las cuales estamos de acuerdo y cosas que por supuesto no,
pero con un respeto y un cariño muy grande, que eso, la parte para mí de la amistad, la parte del cariño y del respeto son fundamentales. Claro. Claro, qué bueno que traes esto de la disidencia, ¿no? Porque a mí no, a mí me parece que coincido con esa visión, no necesariamente uno tiene que pensar igual con el otro, digamos, ¿no? Sino que el otro se transforma en una caja de resonancia en la cual yo escucho lo que el otro dice y el otro me está diciendo algo a mí, entonces yo soy amigo de quién, del otro o del que se parece a mí, porque hay una cosa que se parece, que coincidimos, los dos nos gusta, qué sé yo, sentarnos a tomar un café en una vereda, pero también disentimos respecto de quién es el mejor presidente en este momento para Bolivia, por decirlo, ¿no? Entonces, me parece que es eso también una cosa valorable y hay que ser consciente de eso, ¿no? Me hago amigo de aquel que me asusa, me sacude, me dice, che, no es Y, así. y creo que llega un momento en la vida, Rodrigo, sobre todo nosotros que ya no somos tan jóvenes, recalco tan, eh, Está eso. eh, no, es que pienso yo que a los amigos, a los que verdaderamente consideramos amigos, tenemos que aceptarlos en el buen sentido como son, porque en el fondo todos nosotros en cuanto a seres humanos, Rodrigo, Jorge, no sé si comparten conmigo esta idea, pero somos llenos de defectos, tenemos algunas virtudes, ¿no? Entonces cabe a un amigo saber entender esto. Y yo creo lo que decía Rodrigo al final, ¿no? De eso de las discrepancias. Creo que eso más bien torna a las amistades más sólidas, porque hay una cierta naturalidad en que el ser humano piensa diferente, además de ser muy complejo, piensa diferente. Querer parecerte mucho al amigo en lo que se piensa me parece, no tanto que hablaríamos de la amistad, sino tal vez de un aliado. No sé, no encuentro otra palabra, ¿no? Otra cosa. O, Yo creo que en además política, tal vez en política se pueda dar eso. Esos amigos en el mundo de la política, esos amigos me parece que son más aliados que otra cosa. Pero bueno, en no, fin, hubo opositores. Yo claro. siempre, hoy cuando estábamos hablando de todo esto, me acordé del discurso de Balbín cuando murió Perón. ¿Cómo lo termina? ¿Te acordás, Rodrigo? Claro, por supuesto. Esa fue, bueno, esa frase quedó grabada. Pero contalo, Lo- Balbín fue preso por el gobierno peronista en la década del 50 y cuando Perón se muere 20 años después, que era jefe de la oposición, del partido opositor, del radical, Partido Radical, radical, él se acerca y da unas palabras ante la tumba ante el féretro de el Perón. féretro, sí. ¿Qué le dice? Y él dice, eh, recuerdo el final, cuando él dice, despido El final es el adversario, el adversario, pero pide hoy despido un amigo. pide al amigo y ahí se quebraron Claro, todo. claro. Se quebró todo, Quebraron porque todo. habían sido enemigos más que adversarios en un momento dado. Sí, sí, claro, no, pero si lo mandó preso. Claro. No sé, que yo no recuerdo el episodio, pero digo, fue de mucha. Otra época también, ¿no? Otro momento. Eh, me recuerda algo que no era muy conocido, digamos. En el 2009, en la Argentina, el expresidente Kirchner se presenta como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, en el primer lugar con la idea de mantener su potencia, su brillo. Yo soy el primero, yo vengo a ser presidente, la esposa era la presidenta, entonces van a las legislativas que están en la mitad de turno y pierde. Pierde por muy poquito, pero pierde. La tapa del diario el otro día es perdió el expresidente Kirchner. Es un papelón para 10.000. Entonces salen con los fusiles y con las cimitarras a cortar cabezas de los aliados que se habían ido por la suya y se presentaron por la suya y le restaron caudal de votos para que ganara el presidente. Entre ellos, un notable aliado que tenía una trayectoria brillante de un partido que se llama Nuevo Encuentro, este,
Y el tipo de nuevo encuentro saca 5 puntos y esos 5 puntos, si se lo había sumado habían trabajado juntos, habían hecho muchas cosas juntos, digamos, pero el tipo decide lanzarse como con su fuerza propia, armar poder para un partido nacional, bueno, en fin, pierde. Pierde Kirchner, a la mañana siguiente, tempranito en la mañana, suena el teléfono en la casa de este muchacho de nuevo encuentro, atiende la esposa y dice, es Néstor, le dice a su marido, agarra el teléfono, hola, te quiero felicitar, has hecho una muy buena elección, llegaste donde vos querías, estoy muy contento por vos. Dice, y si hay algo que criticar, es probablemente que yo no he sabido seducirte para que vengas conmigo. O sea, me parece de una altura, que probablemente habla de estas cosas que se forjan en el camino, ¿no? Los amigos que uno forja en el camino, sin ¿no? lugar a dudas. No me quiero desviar de la política porque quizás podríamos hacer otro encuentro de hablar de los amigos y la política. ¿Se acuerdan aquel día que Trudeau lo agarró del brazo a un diputado opositor y le dijo, vení para acá, lo agarró y lo sentó en el cauco? No sé si se acuerdan de ese episodio. Fue No, yo no, honestamente. en el principio de Trudeau, con mucha fortaleza, fue muy criticado porque el tipo rompía con las normas de respeto. Y el diputado no se sentaba, no daba el quórum y no podían empezar. Y estaba charlando con no sé con quién. Entonces el tipo dice, por favor, siéntese, por favor, siéntese, por favor, siéntese. Y no se sentaba. Entonces Trudeau cruzó, salió de su casa, el pasillo. Vení para acá, sentate y ponete a laburar, que tenemos que sacar el país adelante, ¿no? Entonces, pero bueno, basta. Vamos a volver a la mitad. Vamos al punto. El punto. No estamos rompiendo el viejo mito que dice para conservar la amistad no hablar ni de política ni de religión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco, pero pero existe. Sí, sí, claro, claro. Y fútbol también, ¿eh? Lo que hablo, estoy rompiendo el mito y lo puedo decir porque, bueno, Rodrigo, nosotros tenemos una amistad y un conocimiento de años y Ya, pero aún así yo creo que el tema es no quedarse pegado, ¿no? Porque la política, la religión, el deporte, son como una segunda piel, ¿no? Viste que, yo no sé si a ustedes les pasó que le impusieran a sus hijos la simpatía por el club de sus amores. Bueno, voy a responder primero porque yo tuve una experiencia de vida en un país absolutamente fanático por el fútbol, que es Brasil. Mi hija nació allá y pues tuve la mala suerte, Rodrigo, Jorge, de que con 4 o 5 añitos le encantó un chico, un niño de su clase que desafortunadamente para mí vestía la casaquilla del equipo adversario y en esa oportunidad se hizo corintiana, siendo que tiene un padre Sao Paulino. Fue terrible, pero ¿qué se va a hacer? Su primer, no sé cómo le dicen ustedes, chupeta. Sí, el chupete. Eso. Tenía un símbolo del Sao Paulo, tiene fotos, pero ignoró olímpicamente y hasta el día de hoy es corintiana. ¿Qué se va a hacer? No pude, Rodrigo, yo no. Pero bueno, es una historia que reafirma lo que decimos, ¿no? Es una segunda piel adquirida por lazos de amor muy fuertes. mi papá a mí me llevaba a la cancha a ver a Boca desde que tenía 3 años. No había una posibilidad, no había otra ¿Vos posibilidad. sos hincha de Boca? Más simpatizante. De vez en cuando veo alguna noticia. Yo lo conté muchas veces a esto de yo me tocó vivir con mis abuelos cuando tenía 5 años, por una torpe decisión mía, estaba de vacaciones y mi madre me dice, Rodrigo, nos tenemos que ir porque empiezan las clases. Digo, yo no voy a la escuela, mamá, la que van a la escuela son mis hermanos. Sí, bueno, pero vos tenés que venirte con nosotros. No, bueno, pero yo me quiero quedar con los abuelos. Y medio así, dice, pero además yo me quiero ir a visitar al bisabuelo que vive en otro pueblo, pero cuando vos vuelvas ya no vamos a estar. Y bueno, me quedo. Y se fueron, estos bandidos se fueron, me dejaron con mis abuelos. Y yo viví entonces la experiencia de ver a mi abuelo y mi abuela con ojos de niño que me dejaron cosas muy valiosas. Entre esas yo veía a mi abuelo que se sentaba en la galería frente a un aparato, una caja de madera, que hacía
Medio por ahí se escuchaba una voz, pero yo no alcanzaba a entender de qué era lo que hablaba el tipo, más que una como que gritaba. ¿Qué está haciendo mi abuelo ahí? Y el tipo así no se le podía hablar porque, claro, perdía el hilo de la... Claro. Y de repente se paró de chanjo. Digo yo, bueno, lo que pasa en esa caja debe ser algo fantástico. Entonces, era hincha de Boca, mi abuelo ya me dice hincha de Boca, obviamente. Fanático de la radio también, ¿eh? Ojo, ojo al peor. Rodrigo, si me permite una pequeña anécdota muy corta que sucedió hace unos años atrás y que me dio una lección muy grande. Justamente estaba con mi entrañable amigo Jorge Lipovetsky viendo un partido de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y un equipo brasileño que no recuerdo en este momento. Durante el partido muy poco hablábamos porque entenderá usted que Jorge estaba muy, pero muy interesado en ver mucho el partido, mucho más que conversar con alguien. Pero lo que me llamó fuertemente la atención fue que al final del partido, cuando empezamos a comentarlo, yo me quedé impactado. No se lo dije en ese momento, pero me quedé impactado porque él y yo habíamos visto otro partido totalmente diferente. Todo lo que él defendía yo no lo había notado y todo lo que yo le decía, él discrepaba porque no lo había visto. Ahí la lección a la que aludía es justamente a esta. Es muy interesante, digamos, cómo cada ser humano tiene una lectura de los hechos y de la vida. Es decir, vimos algo diferente siendo que era lo mismo. Pero bueno, claro, aquí hay que adicionar que se trataba de un deporte, y ahí usted ya lo ha dicho bien, Rodrigo, el deporte también uno, en fin, deja de lado un poco la razón y da más espacio a la pasión. Pero fue fantástica esa experiencia de haber concluido que vimos cosas absolutamente diferentes, Rodrigo. Bueno, esto viene a complementar lo que decíamos más temprano, ¿no? Entonces, si no es solamente que yo soy muy amigo de aquel que se parece a mí, sino aquel que me muestra algo distinto, ¿no? Entonces digo, bueno, el fútbol, ¿cómo puede ser que en el fútbol dos tipos que quieren llegar a la pelota y que quieren pegarle y hacer el gol? Porque de eso estamos hablando. ¿Cómo pueden ser amigos? Porque ¿cómo no ser más, ¿cómo se llama el francés este, morocho grandote? Mbappé. Mbappé. ¿Cómo no ser más, cómo no ser Mbappé, que las quiere todas para él y quiere hacerlo todo él solo y llegar solo y meterse con la redonda dentro del arco, o ser más generoso como otros tipos, qué sé yo, como, no sé, ustedes díganme, ¿quién? Tony Cross, por ejemplo. Tony Kroos, bien. Modric, quedándose en el Real Madrid. Claro, Modric, bien. ¿Quién más? Generoso, ahí está, esos son los generosos. Pero cómo pueden ser amigos, ¿no? Y compinches. ¿Rescatan algún amigo, algún compinche en el fútbol? ¿Hay? Por buscar. ¿Existen? Que conozcan. Tipos que son muy amigos y son rivales a la vez. Hay un caso fantástico que son dos hermanos. Que jugaron una vez en contra, que son los Militos, Diego y Gabriel. Y Gabriel le pegó un patadón a Diego. Y Diego le fue a pedir al referí que lo eche. Y después fueron a cenar la casa de los padres. Y escuchar las broncas. Juntos. Pero de amigos que han hecho eso, sí. ¿Sabes qué? Jugadores que juegan en una selección, por ejemplo. Sí. Forjan una amistad dentro de la cancha. Sí. Y forman en el grupo fundamentalmente de la selección y después se tienen que enfrentar y fundamentalmente si son delanteros quieren hacer goles, pero si uno es defensor y el otro es delantero, se olvidan de la amistad dentro de la cancha. Por lo menos ese es el discurso que ellos tienen, ¿no? Cuando pero vos lo ves, yo lo he visto. Yo lo he visto jugadores de la selección que se han pegado feo. Después le piden perdón, pero... ¿Qué ibas a decir, José Luis? No, que el discurso de todos los atletas antes de un partido de fútbol es ese, ¿no? Viste la casaquilla y eso es lo más importante, no me importa quién esté al frente, sea quien sea, y al final voy a defender acá la camiseta de mi equipo. Y en algunos casos, supongo, como hemos visto, incluso en el trabajo de producción de Rodrigo, que fuera del campo son verdaderamente amigos al margen de lo que pasa adentro. El tema de Messi y Neymar es muy, muy especial, porque obviamente son amigos, obviamente se quieren, se estiman, pero además por parte de Neymar hay una admiración profunda hacia Messi, primero como jugador de fútbol,
era su ídolo, a pesar de la diferencia poca de edad, de los pocos años de diferencia, pero Messi empezó temprano y era su ídolo, primero. Segundo, dejó de aceptar algunos contratos. Imagino yo que habrá prevalecido también el tema financiero, pero su corazón lo llevaba al Barcelona mucho más que cualquier cosa para estar al lado de Messi. Incluso en Brasil algunos periodistas le preguntaron, pero si usted juega al lado de Messi va a ser difícil que sea el número uno del mundo. No importa. Obviamente que pasados los años y ya viendo, me imagino yo, temas más contractuales, económicos, qué sé yo, y por una suma fantástica deja el Barcelona y se va al Paris Saint-Germain, pero más adelante es uno de los artífices para que Messi escoja ese equipo y vaya a jugar allí también, ¿no? Es una amistad, pero de un lado mezclada con la profunda admiración de Neymar hacia Messi. Pero hay un libro de cuentos ay, se me fue el autor, que son cuentos de fútbol, del autor del Secreto de sus ojos. Bueno, él escribe mucho sobre fútbol, incluso en El Secreto de sus ojos está muy basado en eso. Pasión. No, y hay un cuento justamente en la que un hijo el papá hincha de San Lorenzo y el hijo se vuelve hincha de Huracán, que es como Boca y River o como San Pablo y Corinthians en la Argentina. Y es súper interesante cómo refleja ese sentimiento el padre, ¿no? Recuerdo Maradona y Canilla. Rodrigo, permítame empezar y allí yo quiero, se vale, creo, no discrepar. Yo no conozco mucho la amistad de Maradona y Canilla, pero lo que yo sí conozco y bastante bien es una amistad profunda entre Diego Armando Maradona y Careca, un jugador brasileño. Ellos coincidieron en el Nápoles en español, Nápoles en español, sí, exacto. Ellos, y una época muy, pero muy especial para ese equipo, para esa ciudad, para esa realidad. Ambos tuvieron un éxito increíble, obviamente liderado el equipo por Maradona, pero Careca era el 9, y esa amistad, pero dejó de lado el equipo. Yo recuerdo a Maradona llegando a la ciudad de Campinas, que queda a 1 hora de Sao Paulo, a visitar a Careca, a ver al Estadio Guaraní con Careca, y una declaración que hizo Careca y el Diego, desde luego, en Brasil ratificó, pero mucho más por política que por otra cosa, que acabaría sus días jugando en el Guaraní, un equipo pequeño del interior de Sao Paulo, pero una amistad entrañable. Y cierro comentando esto. Hace algunos años atrás, Careca fue invitado aquí a Toronto a unos eventos deportivos, qué sé yo, y la pregunta que le hacían a todo momento era justamente, a muchos no les interesaba su carrera ni qué hacía, sino la amistad que él había tenido con Diego Armando Maradona. Eso lo recuerdo. Con Canilla no sé, probablemente, desde luego, también. Lo único que recuerdo es el Mundial del 90, en el que el Diego hace una jugada espectacular, pasa en medio de 3 brasileños y da un pase a Canilla que hace el gol y elimina a Brasil. Es el único recuerdo que tengo de esa dupla. Es famoso el piquito que se dieron jugando los dos para Boca, ¿no? Maradona y Canilla. También, pero se creó una amistad muy fuerte entre ellos. Había una cosa esto de entenderse con la mirada, ¿no? El gesto, de Canilla le hace con la mano así, extiende los brazos, y Maradona le hace un pase increíble. Canilla corre en diagonal hacia el arco y hace un golazo a Brasil A Tafarel. En la Copa América del... No, la Copa del Mundo de Italia, fue en el 90. Un partido que fue el famoso partido donde Bilardo le dijo cuando terminó el primer tiempo a los jugadores de Argentina, dice, si se la seguimos pasando a los de amarillo vamos a perder. Esa es, bebe agua, Branquita, es eso, ¿no? Bebe agua. Sí, Branquito, bebe agua. Bueno. Pecados. No, pero digo, ahí sí había una cosa de ser compinches, de ser camaradas, de ser parceros, ¿no? De estar juntos, mucho tiempo juntos. Careca, yo había escuchado, sí, esto de que Maradona dijo, yo quiero ir a jugar a Brasil. Esto yo lo recuerdo claramente, no sé dónde lo leí, pero sí. ¿Qué ibas a decir, Jorge? No, que justamente a Careca una vez le preguntaron por quién era mejor, si Maradona o Pelé, porque sabían que él era amigo de Maradona.
y entra una respuesta maravillosa, que fue, ¿por qué en vez de pensar quién es mejor, por qué no se disfruta lo que nos da? ¿No? Claro, muy bien. Sí, pero y la amistad que se forja en diferentes ámbitos puede llegar a ser muy fuerte. Yo creo que en el fútbol, a pesar de que antes lo que pasa es que los jugadores pasaban más tiempo en los clubes, no se vendían tan rápido como ahora, no desaparecen, y creo que eso y la social media y todo contribuye a... Yo creo que la social media cambió la forma de comunicarse la gente, eso para otro podcast, pero también influye en la amistad. Nosotros los que somos más maduros, más grandes, creo que preferimos más este contacto. A pesar de que ahora estamos en diferentes lugares, pero mirarnos la cara y poder compartir así con un amigo es mucho mejor. Yo mañana, en lugar de a la mayoría de los que son más cercanos a mí, seguramente los llame en vez de mandarles un texto. Feliz día. Rodrigo, Jorge, Claro. Jorge tocó un tema muy importante que seguramente usted lo va a tocar también en uno de sus podcasts de esta secuencia sobre la amistad en la era digital, ¿no? Las relaciones en línea y las influencias de las redes sociales. Creo que hace bien, Jorge, al apuntar esa diferencia, ¿no? Que las personas ya no conviven tan presencialmente tanto, ¿no? Es decir, básicamente muchas amistades incluso son virtuales apenas, ¿no? Y cómo eso, digo, voy a tomar por decir, ¿no? La filosofía, que es una de las áreas que trabaja el tema de la amistad, ¿cómo encajará eso en su conceptualidad, ¿no? Porque en realidad son amistades, pero que prescinden de la presencia física. Ya Esto habíamos es... empezado. Esto de los tenistas que son individuos, ¿no? Jugando uno de cada lado de la red, que son el que gana el torneo, y sin embargo se verifican allí también algunos casos de amistad. En el tenis hay varios casos. Yo hace poco también aprendí de Alcaraz y sus amistades, que también son gente que están en el primer nivel del tenis, ¿no? Y hablaban de que fuera de la cancha eran muy amigos. Y los dos y llegan a una final tan importante, ¿no? Quizás sea un poco incomprensible, pero cuando vos pensás en el tenis, cómo siguen el circuito y todo el tiempo que pasan en los mismos torneos, en las mismas ciudades y todo eso, seguramente se forjan este tipo de amistades. Pero por ahí buscando encontré que había una amistad muy fuerte entre Serena Williams y Wozniak, que es No, de Dinamarca. Una relación. Competían en el mismo circuito, pero desarrollaron una amistad muy sólida, viajaban juntas, se apoyaron en momentos difíciles, en las rupturas personales, los desafíos de la vida, ¿no? Y Serena organizó la despedida de soltera de Wozniacki y habló en su boda. Eso son cosas, son como signos muy fuertes, digamos, ¿no? Rodrigo, y es muy interesante, mientras los escuchaba, pensaba, ¿no? Debe tener algo más esa amistad, esa relación de amistad, porque al final, en algunas circunstancias, tu amigo te acaba perjudicando, vamos a poner entre comillas, perjudicando tu propia carrera, porque tú estás luchando por, o los atletas de alta competitividad están luchando siempre por estar en el top, ¿no? Y de pronto una persona a la que consideras tu amiga te derrota. Me podría pensar, debe ser una cosa muy genuina, muy, no sé, muy profunda para poder entenderlo, ¿no? Así, porque la tendencia natural del ser humano es a apartarse de aquello que lo perjudica, digamos, ¿no? Pero bueno, escuché esto y me pareció fantástico. Esto por tratarse de deportes individuales, obviamente es diferente, deportes colectivos donde sucedería hasta lo contrario, ¿no? Porque están totalmente buscando el mismo resultado, digamos, ¿no? Está bien. De hecho, bueno, es más o menos lo mismo. Si yo no quiero que gane Brasil, quiero que gane Argentina. No, esto está claro. Claro. No, sí, pero digo a nivel de equipos, A nivel ¿no? de equipo, pero bueno, como Jorge más temprano hablaba sobre la gran amistad entre los seleccionados
y la rivalidad entre los clubes, ¿no? Entonces, que sea uno que juega en un equipo local y cuando llega el momento del seleccionado juega con el otro y son amigos y colaboran, pero cuando son de clubes se matan entre ellos. Pero me parece que también ahí hay como se está tiñendo la cosa con la sociedad, ¿no? A ver, muchas veces nosotros decimos la cultura influye en la sociedad, pero también la sociedad o las acciones individuales influyen en la cultura, ¿no? Entonces, me parece muy bonito lo que dijo este muchacho Alcaraz, Ujú. de que a él le gusta jugar, pero le gusta también ir a bailar y le gusta tomarse una cerveza. Claro, Eh, claro, claro. Gusta disfrutar la vida. Entonces, disfrutar la vida también es con los quienes tiene que estar jugando o poniéndose a prueba, digamos, en el tenis, también vive la Joder. vida. Bien, perfecto. Yo tengo una duda, Rodrigo, Jorge, quizá ustedes puedan ayudarme a resolverla. ¿Qué pasa con los atletas que juegan en una determinada selección, pero que por más sentimientos positivos que tengan al grupo, al equipo, ven que la participación de uno de los jugadores, por ser mejor que él, simplemente opaca su carrera o en algunos casos la disminuye? Voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Leía por ahí que el exentrenador argentino Sabella, que era un gran número 10. Sin embargo, tuvo la mala suerte de haber jugado en la misma época de Diego Maradona. Por lo tanto, habría sido su eterno suplente. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo se procesarán estas emociones? Obviamente se mezclará con admiración, quizá con resultados para el equipo, pero también si se pone uno a pensar del punto de vista personal, ¿cómo se procesará? No tengo idea. Yo sé que es para hablar de la amistad, yo estoy casi que hablando de la enemistad, pero es algo que siempre me generó alguna duda. No sé si alguien quisiera comentar algo al Sí, respecto. yo sé porque lo escucho a jugadores hablar del tema ese y depende de la personalidad de cada jugador. Hay jugadores que tienen una mente más abierta y son más jugadores de equipo que jugadores individualistas, y tenés el jugador que de repente tiene que comer banco, como decimos nosotros, y pone mala cara y está mal y perjudica al grupo. Pero cuando vos te referís a la amistad, cuando nosotros hablamos de la amistad y de lo que se forja en una selección, cuando ya llega, ya el hecho de que te llamen para estar ahí en ese grupo te enaltece de alguna manera, y más si estás en una selección como la Argentina, Brasil, Francia, Que que tienen tantos están en la jugadores, ¿no? elite, y hay tantos jugadores. El hecho de estar ahí es digamos, el trabajo principal es del técnico. Sabel era una persona muy especial, Claro. políticamente, personalmente. Vos no vas a encontrar un jugador que te hable, muy raramente te habla mal de No, es que Sabel. usted No acaba de escuché. meter la cuchara en una olla que está llena de bichos, en una... ¿Por qué dijo políticamente? ¿Qué tiene que ver políticamente? ¿Por qué le dice políticamente? ¿Por qué lo dice? ¿Qué era Sabela? ¿Qué tenía Sabela políticamente? Políticamente Sabel era peronista, lo sabía. Ahí le Partidistamente. salió la otra cosa, a usted le salió el... No, 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 pero era un tipo que era un tipo, no, pero era un tipo que aparte de que políticamente era peronista y era un tipo solidario. O sea, yo aprendí mucho de Sabela después de que Sabela se murió, Bien. o mientras sufrió el cáncer que lo llevó a la muerte, digamos, ¿no? Jorge, yo también leí solo cosas positivas de Isabela, que era un tipazo, como decimos nosotros, era muy correcto y apenas, reitero la frase que dije anteriormente, su mala suerte fue haber jugado en la misma época que de un Claro, atleta incontestable. Sí, pero un jugador, una persona como él, que es solidaria, que es seguramente le hace bien al equipo. bien, yo le quiero dar una vuelta más al tema del deporte y ustedes me lo permiten con toda naturalidad, me lo permite Jorge cuando lo dice, José Luis cuando lo presenta el tema. A mí me da la sensación que acá lo que se está jugando es la influencia que hay de
la cultura dominante, ¿no? Si la cultura dominante es el dinero, los pibes que empiezan a jugar al fútbol quieren brillar y quieren que los vean. Entonces, ¿por qué va a ser el gol siempre Messi? Yo quiero hacer un gol también para que me vean y para que me lleven y yo pueda ganar los miles de millones de dólares que ganan los jugadores de primera línea y no ser un segundón y quedar en el banco. No puede ser, esto es un desastre. Entonces, por ahí se vende el alma al diablo, ¿no? Aunque triste es la realidad, Rodrigo. Claro, pero por ahí aparecen como cosas que cambian la historia, ¿no? Cuando vos hablas de la política y cómo influye, yo diría, si los responsables de la dictadura militar en Argentina en el 76 hubieran sabido exactamente quién era Menotti, no sé si lo hubieran dejado que fuera el técnico de la selección. Alguien le puede haber dicho, che, este Menotti me parece que era simpatizante del Partido Comunista, y a lo mejor no lo dejaban. O dijeron, no, callate, que está teniendo buenos resultados. Digamos, como que había una cosa, había una sospecha, pero no una confirmación. Después se supo de la militancia de Menotti, después se supo de las ideas que tenía Menotti, y cómo estas ideas empaparon un equipo que era, a fuerza de verdad, mediocre. La Argentina del 78, la selección argentina del 78, era un equipo mediocre, pero tenía una fortaleza de equipo, una concepción del fútbol que solamente se vino a verificar después de todos los pasos tramposos, como muy bien nos recordó José Luis, lo que pasó con la botella de agua en Italia. Se volvió a verificar cuando apareció este muchacho Scaloni, que llega traído de la mano por Menotti, nuevamente. Una concepción donde los jugadores no se esfuerzan por brillar ellos, están pensando en el equipo. Y esto es lo que me parece que tiene fabuloso la oportunidad del deporte colectivo de poder ser generosos, digamos, ¿no? Eso me parece. Rodrigo, cuando usted propuso este tema, haciendo una rápida investigación, la relación de amistad que más destaca es entre Messi y Suárez. Sí. No sé si Jorge quiere comentar algo al respecto, pero parece que es bastante sólida y si bien es verdad, nació dentro del campo, pero pareciera que hoy en día es muy amplia, involucra familias, en fin, Jorge. Oh, sí, sin lugar a dudas, es una amistad totalmente, es una amistad, una amistad verdadera. Porque en el sentido de que justamente juntan las familias, se juntan a hacer asados, pueden vivir de una manera la amistad entre ellos sin que interfiera el ego o toda esa ambición que trae el ser el mejor y demás. Ellos pusieron eso de lado y evidentemente porque es uruguayo y porque tienen costumbres en común y seguramente, y en esto no me cabe la menor duda, las esposas se deben llevar muy bien porque es fundamental en todo este tipo de relaciones. No sé por qué lo dice, porque no estamos hablando del divorcio o la amistad. No hablo del divorcio, no que el matrimonio se lleve bien, sino las dos esposas que se llevan bien. A eso me referí. Entonces todo se hace más fácil en eso, por lo menos mi experiencia. Yo creo que la amistad se forja, puede empezar en el campo, pero seguramente encontraron puntos en común que van más allá, que son puntos en la vida. Porque en toda cosa de amistad no es solamente las actividades. Uno puede ser amigo de gente que está en actividades totalmente disímiles y venir de diferentes backgrounds o de diferentes cosas y encuentra cosas en común, valores. Fundamentalmente yo creo que esta es la palabra que está buscando hace rato. Hay valores que para muchos de nosotros son irrenunciables y que justamente son importantes para considerar una amistad, los valores del otro. Y uno pone de lado las disidencias justamente porque están esos valores y esas cosas que nos unen que son más importantes que muchas otras cosas.
No sé, Rodrigo, hablando de valores mutantes, como usted inició esta charla, este momento, me acordaba qué explicaría la amistad quizá tardía entre dos atletas del box, Mike Tyson y Evander Holyfield. Dice que hoy en día son muy amigos. Sin embargo, recordemos que en un momento de sus carreras la situación entre ambos fue muy complicada porque en una lucha Mike Tyson le arrancó un pedazo de la oreja. Entonces, me imagino yo que algo debe haber cambiado mucho, porque tengo entendido, leyendo un poco al respecto para este podcast, hoy en día son o tienen una amistad bastante sólida. Eh, Pensaba yo en los valores cuando usted decía, no sé cómo leen esta colocación. Yo no conozco. Ya, dale, dale, Jorge. no, yo creo que eso se adapta a lo que decía Rodrigo, ¿no? De esa movilidad de los valores, donde de repente se cambia el, cambia directamente el parámetro, porque una cosa es cuando estás compitiendo y otra cosa cuando ya terminaste. Claro, una cosa cuando estás compitiendo con Mike Tyson cuando le mordió la oreja, Exacto. que era la segunda pelea, la tercera pelea de Mike Tyson. Creo que estaba muy cerca del gran momento del campeón, digamos, ¿no? Como que tenía que sostenerse ahí, tenía que aferrarse, tenía que... Es distinto que ahora que ya está de bajadita, ¿no? Y bueno, lo interesante, y volviendo al tema, es que son amigos hoy en día. No me llama la atención positivamente, desde luego, ¿no? Una capacidad de entendimiento de Holyfield, de que alguien que le arrancó un pedazo de su humanidad, por decirlo de alguna manera, o pueda tener hoy en día una amistad con esa persona. Bueno, bien por ellos. Para terminar, les voy a hacer una pregunta que puede sonar difícil, ¿no? Pero ¿recuerdan haber peleado con alguien alguna vez y terminar siendo amigo de esa persona? Yo no, No, no. no. ¿Lipo? No, no, está cortado el micrófono, así que... Yo tengo, No, no, Rodrigo, no, está bien, no, no. Estoy pensando, Bueno, siga pensando mientras que José Luis nos cuenta. sí, mientras que Jorgito piensa, te diré lo siguiente. No es algo de lo que me enorgullezca, aunque parezca una paradoja, pero yo tengo una naturaleza bastante conciliatoria. Yo difícilmente peleo con alguien. Estoy pensando porque no recuerdo, de que no, verdaderamente no. Es algo un poco distante para mí, por mi personalidad. No me enorgullezco, pero soy así. Quisiera ser más frontal, porque a veces la vida, Rodrigo, Jorge, exige, te pide que lo seas, pero no es de mi naturaleza. Ahora sí, así. ¿Te acordás, Jorge? ¿Tenés algo? no más me acuerdo yo lo que aprendí con los años es a no juzgar a la gente. Porque yo antes, cuando era más joven, lo he hecho y de repente sí, con gente a la que yo consideraba, no sé, que no me gustaba una cuestión de piel, de repente he terminado con alguna amistad más linda. Me pasó más en Argentina que acá, eso sí. Pero no me acuerdo de haberme. Yo soy un poco como José Luis. Yo soy más de si no me gusta algo, en vez de pelearme, me voy. Mm. Porque no me interesa determinar. Me ha pasado con algún amigo cercano acá que, que me he tenido diferencias y me he alejado, cosas que no me pasa muy seguido, pero sí, y eso sí, cuando termino una relación, digamos, de ese tipo, la termino. No, prefiero no seguirla, ¿no? No tener, yo desde hace unos años, y esto porque antes no era selectivo en el sentido de estoy con la gente que quiero estar. Si después me encuentro con mucha gente, ustedes saben, conozco mucha gente, pero si tengo que estar, estoy. Pero estar y yo elegir estar y juntarme y hacer cosas es con la gente que quiero. Bien, buenísimo, muchas gracias. Para mí la amistad era, también lo pensaba como las dos caras de la misma moneda, ¿no? La amistad, el amor y el odio, ¿no? Entonces por ahí, como se pueden flipear muy rápidamente. Puede pasar, digamos, ¿no? Yo recuerdo haberme peleado a las trompadas con un compañero de colegio cuando teníamos 10 años, 9 años, y terminar los dos en la puerta de la dirección.
nos mandó la maestra y se van a la dirección. Entonces la directora dice, bueno, ¿qué hacen acá? ¿Por qué vienen? Y nos mandó la maestra porque nos peleamos. Bueno, se queda uno a cada lado de la puerta y ahí se quedan toda la mañana. Y nos quedamos ahí toda la mañana calladitos, así. Después fuimos amigos entrañables. Entonces digo, bueno, ¿qué fue lo que nos llevó a pelear? Quizás el mismo lugar de liderazgo, probablemente, el amor por la misma compañera, yo, no sé, ¿no? Pero como que es muy fácil dar la vuelta, ¿no? Pensando en Mike Tyson, ¿no? Es verdad. Pensando en Mike Tyson. Pero bueno, podríamos seguir hablando mucho más, pero muchas gracias, les agradezco muchísimo que se hayan tomado un tiempo para reflexionar sobre la amistad. Lo del deporte fue una excusa. Se los agradezco mucho, se los agradezco de corazón y nos volveremos a encontrar, seguramente, muy pronto. Seguramente nos vamos a encontrar, te agradezco personalmente y para mí es un placer compartir esto con amigos y da para quedarnos charlando horas entre nosotros, Una buena porque excusa. es muy lindo, es muy lindo. Gracias y feliz Día del Amigo. Rodrigo, Jorge, yo también agradezco mucho la invitación. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio, este momento con ustedes. Uno siempre aprende. Y no voy a decir Rodrigo de los mayores porque a Jorge no le va a gustar, pero de verdad muchas gracias. También quiero desearles un feliz Día del Amigo argentino mañana porque tengo entendido que en cada país tiene fechas diferentes. Gracias Rodrigo, gracias Jorge. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.